y la después podemos, yo he recibido esta clase. Les pido disculpas porque esa clase yo no la he dado mal. Ya bueno. La inmunogenética entonces, una definición, ¿no? Es la rama de la ciencia que estudia la relación entre la genética y el sistema inmunológico. Genética y el sistema inmunológico, incluyendo cómo los genes influyen en la respuesta inmune y cómo las variaciones genéticas pueden causar enfermedades autoinmunes o afectar la respuesta neoplásica. Acuérdense que cuando una persona tiene la inmunidad deprimida, no solamente son las infecciones, sino también la neoplasia. Es importante. Las células neoplásicas que todos los días aparecen un montón de células neoplásicas en nuestro organismo son barridas por nuestro sistema inmune. Se conoce como antígenos extraños y entonces las barras. Entonces, el tener una inmunidad disminuida, ¿no?, hace que también estén rondándonos las neoplasias. Y eso se ve clarito en el SIDA, que muchos hacen neoplasias, a veces fallecen por las neoplasias causadas por el sistema de no solamente las infecciones. Entonces, la inmunogenética estudia la relación entre genes y el sistema inmune, determina también la susceptibilidad a enfermedades, es base de la medicina personalizada y la inmunoterapia. Ya sabemos que, por ejemplo, ¿no?, el buen médico trata la enfermedad que tiene el paciente, pero el excelente médico trata al enfermo que tiene la enfermedad, a la persona que tiene la enfermedad. Entonces cada vez más se viene la terapia personalizada. Incluso actualmente en el cáncer, por ejemplo, se está usando mucho la inmunoterapia, ya no la quimioterapia, sino la inmunoterapia. Ustedes lo van a estudiar cómo fabrican el anticuerpo ligera contra las células tumorales. Ya no es una quimioterapia amplia, ¿no?, que destruye las células cancerosas, pero también destruye las células normales. Mucho se va a tener que trabajar en los genes en el futuro. Está ya ocurriendo el futuro. Nosotros vamos a ver ahorita cosas sencillas, nomás. Vamos a ver estas cosas. El gen, que es un cromosoma, de información del sistema inmune, el complejo mayor de histocompatibilidad, el antígeno leucocitario humano y la asociación que hay en lo que a nosotros nos interesa con las enfermedades reumatológicas, pero principalmente, ¿no? También se utiliza mucho el antígeno leucocitario en trasplantes de órganos. Tiene que ser bastante compatible en lo que se refiere a tener el antígeno leucocitario humano, la persona, para que el trasplante sea exitoso. Bueno, esto es para recordar. Yo sé que todos ustedes saben, pero la educación y la enseñanza también están repetidas y repetir lo mismo, y a uno se le graba para siempre, ¿ya? El gen es una secuencia ordenada de nucleótidos, es una molécula de ADN
En el caso de algunos virus no tienen ADN, solamente tienen RNA, ADN, que contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con una función celular específica, normalmente proteínas o RNA mensajero. Miren ustedes, esta secuencia ordenada de nucleótidos para que dé la información para la existencia o no de una función celular específica. Solamente tienen pocos aminoácidos para la formación de un gen. Y el genoma es el conjunto de todos los genes de un organismo. Nosotros, el ser humano tiene aproximadamente 60.000 genes, no son más. Por eso es que se puede manipular un poco el genes. Ya se conoce toda la secuencia del gen. Los aminoácidos son 4, nada más que terminan con la información. Los 23 pares de cromosomas que tenemos, cualquier alteración en el gen, obviamente se va a producir una alteración en las funciones y va a aparecer las enfermedades. Entonces, la respuesta inmune depende que el antígeno sea reconocido como tal. Y para ello es necesario la presencia de moléculas en la superficie de las células reconocedoras del antígeno. Hay lo que se llama inmunidad innata. Inmunidad adquirida. Vamos a hablar de la inmunidad adquirida, en la cual el antígeno tiene que ser reconocido como tal. Tiene que haber una exposición previa. En cambio, en la innata no se necesita eso. Los genes que determinan el tipo de respuesta inmune de cada persona se encuentran en el complejo mayor de histocompatibilidad, ubicado en el caso corto del sexo cromosoma. Entonces, la respuesta a las vacunaciones, por ejemplo, cuando alguien se vacuna, hace poquito anticuerpos, otro hace regular, otro hace muchísimo anticuerpos. Eso tiene que ver con la superficie de las células autoinmunes. Hay los genes, hay las moléculas de HLA de histocompatibilidad presentes o ausentes, que reconocen rápido. También depende de la cantidad de moléculas que tengamos, para que, por ejemplo, el antígeno de la hepatitis B, ¿no?, encuentre su espejo mayor de histocompatibilidad, ¿está?, y sea identificado, ¿no? Acá está el antígeno. Esta es una versión resumidísima de lo que ocurre, ¿no? El antígeno es identificado por la molécula de HLA, la cual a su vez, ¿no?, es una célula macrófaga o célula presentadora de antígeno o célula dendrítica, y acá está el complejo mayor de histocompatibilidad, en el caso corto, procesa el antígeno y lo presenta al linfocito T. Este a su vez lo presenta al linfocito B, que forma las inmunoglobulinas que van y contrarrestan el antígeno.
el linfocito B se puede convertir en célula plasmática o no se puede convertir en célula plasmática. Se convierte en célula plasmática y esta muere más rápido, pero produce grandes cantidades en el cuerpo, como una CMTA o en este proceso de procesamiento, de identificación, procesamiento y presentación, en este proceso las interleucinas participan, ¿no? Participan favoreciendo o no favoreciendo. Lo que se quiere al final es producir las inmunoglobulinas. Entonces, el antígeno depositario humano son moléculas ubicadas en la superficie de los macrófagos, de las células y otras células inmunológicas. Acá hemos diagramado esta estructura acá en la superficie. Pero también las estructuras aparecen y desaparecen, ¿no? No es que están ahí ancladas permanentemente, ¿no? Aparecen y desaparecen. Por ejemplo, podrían aparecer y previamente han estado ya expuestos a las antígenos compatibilidad. El complejo mayor de esta compatibilidad también las hace aparecer dependiendo, por ejemplo, de aspectos desconocidos. Por ejemplo, el estar ansioso o deprimido podría ser que esos antígenos HLA aparezcan o desaparezcan de la superficie. Entonces, de repente, cuando hay bastante HLA, rápido vas a hacer tu respuesta a la vacuna, porque rápido lo vas a reconocer como antígeno. O puede ser más lenta la respuesta, porque reconocen sustancias o células propias o células extrañas. La esencia depende del complejo mayor ubicado al brazo corto del sexo cromosómico. Estos antígenos depositarios humanos fueron descubiertos en el año 1940. Inicialmente se relacionó con la reacción de rechazo a diversos ratones. Como dije al comienzo, tiene mucha importancia para trasplantes. Por ejemplo, tienen que tratar de barrer pH y CLA, que antígenos hay en una persona, para ver si son compatibles o no el trasplante. Son claves en la respuesta inmune, a partir de los 60, se le dio ese nombre en los 60. Y según como se iban descubriendo, se denominó A, B o C, por su lugar en el cromosoma. Después ya identificaron los de R, de Q, de P. Entonces son antígenos depositarios humanos que se expresan en la superficie de las células inmunológicas. Esto ya lo comentamos. Un antígeno ingresa al organismo y el sistema inmune lo detecta como tal. El linfocito, macrófagos, células sensibles, que reconocen al antígeno, lo fagocitan y procesan, en virtud de la presencia o no de moléculas localizadas en la superficie de membrana, llamadas HLA, que a su vez son sintetizadas en el complejo mayor de histo, produciendo una unión antígeno-molécula. La unión que significa a la célula T a través de su receptor para antígeno. El receptor de células T, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios de investigación bloqueando el receptor de células T, lupus y en AR.
Entonces, es una sustancia producida, ¿no?, por la computadora que bloquea el receptor de células T, el receptor de células T es bloqueado. Entonces, ya no se va a producir la secuencia y se dejan de producir factores relatorios o anticuerpos antinucleares. Eso se llama abatacept, por ejemplo, ¿no? Bloqueante de los receptores de células T. Y esto ya lo hemos visto. Sí, acá vemos, hay dos clases de HLA, la clase 1 y la clase 2. La clase 1 presentan a péptidos C8 positivos, la clase 2 presentan a péptidos. En términos generales hay dos tipos de complejo mayor de HLA, 1 y 2. ¿Qué cosas son? La estructura de las moléculas HLA son glicoproteínas y la superficie de las células ancladas en la membrana por segmentos hidrofóbicos transmembranales. Son glicoproteínas, son moléculas. Las de clase 1 se encuentran en todas las células nucleares del organismo, a diferencia de las de la clase 2, que solamente se encuentran en las células inmunológicas. Son dímeros compuestos de una cadena ligera y otra pesada, y son producidas en el retículo endoplásmico. Ahí se unen a un péptido y acaban situándose en la superficie celular. Se tipifican por técnicas serológicas. Esta es una pregunta que le gusta poner a la doctora que llama preguntada por mí. Y hay dos regiones, tres regiones, abre y sola. Esta es una molécula de HLA de clase 1. El plasma está acá y esta es la membrana. Tiene una cadena pesada y una cadena ligera. Así están diagramadas estos libros. En cambio, las moléculas de clase 2 son dímeros formados por cadena alfa constantes y beta polimórficas. Y acá las moléculas de clase 2 están presentes en los linfocitos, T, macrófagos, células listas, células activadas. O sea, en las células inmunológicas, las de clase 2. Tres regiones identificadas, aunque ahora ya hay más. Todos los días se van descubriendo más alelos, más genes similares o variables de los genes. Se simplifica utilizando la serología y la genotipificación por la reacción de cadena de la polimerasa. Es más compleja su identificación, es más compleja. Ustedes pueden pedir, que solicita DR3, a ver si la persona tiene o no el DR3 en su estructura cromosocial. Y esta es la de clase 1 que vimos, y esta sería la de clase 2. La membrana citoplasmática ahí. Un poquito más compleja es la de clase 2. Ahora, esto sería más o menos así. Enfoquémonos en esta parte, ¿no? Esto que debe ser mencionado. Esta es una célula procesadora de antígeno. Acá se encuentra el complejo mayor riesgo reticulado HLA en la superficie, y el antígeno se une y luego lo presenta los receptores de células T. Más o menos así sería. Después hay unos términos que tenemos que saber. Los haploquipos son un conjunto de genes que se heredan de cada padre y se heredan generalmente en bloques. El locus es el lugar en el cromosoma donde se
localizan las variables por los alelos de un determinado gen. Por ejemplo, tú podrías tener el HLA-02, pero tu primo puede tener el HLA-03, o el 04, o un amigo, o el 05. A esas variables de un determinado gen, pero todos son, se les denominan los alelos. Los alelos son numerosísimos. En un determinado lugar del cromosoma están ubicados esos genes, y en ese mismo lugar hay un A2, o puede haber un A3, o B17, un R4. Es importante reconocer que siempre cuando uno ve enfermedades autoinmunes es más interesante cuando tratan de entender lo que está pasando, Y también tiene que ver con los órganos blancos para fabricar un medicamento, que ahora se está haciendo ya fácilmente, ¿no? Ahora una célula neoplásica podría ser, por ejemplo, que tenga este B35, pues se fabrica un anticuerpo dirigido específicamente cuando el gen lo bloquea y se puede tomar el cáncer. Otra cosa interesante que tenemos que aprender es la asociación de la HLA con enfermedades. La susceptibilidad genética para tener enfermedades autoinmunes se observa en estudios de los casos familiares. A grandes rasgos hay factores genéticos y hay factores ambientales. Yo diría también que hay factores genéticos y no genéticos. Y están asociados, sobre todo en el caso de las autoinmunes, están asociados con los de clase 2, con la HLA de clase 2. Entonces, el conocer mejor el complejo mayor de histocompatibilidad es de gran importancia para nosotros los reumatólogos, debido a que en las regiones se encuentran codificados genes que están asociados con una variedad de enfermedades autoinmunes. La presencia de esos genes da riesgo elevado para desarrollar una determinada enfermedad. Acá este es un diagrama. Aparentemente están en desorden, por ejemplo el HLA sale al D, sale aquí, el E, el C, pero es en el orden en que se fueron descubriendo. Antes de las computadoras pues era difícil, pero ahora con las computadoras y con la microvisualización y todo, por eso es que está en aparente desorden. La A, los circulares, los circulares, los C, los D. Y luego el DR, el DQ. Y cada día se están descubriendo más alelos, que son las diferentes variables del gen, ubicadas en ese bloque de cromosoma. Entonces, reafirmando una vez más, el segmento del DNA que contiene la información requerida para la formación de una proteína es el gen. El locus es la posición en un cromosoma en donde se localiza el gen de un rasgo característico, ¿no? Y el alelo son las variables del gen en un determinado bloque. Deben compartir rangos, porque por ejemplo, en una persona, su hermana tiene artritis, y su reumatoide y su prima tiene lupus. Deben compartir ciertos genes. Uno hereda de la mamá un gen y del papá otro gen en el mismo lóculo del cromosoma.
Haplotipo es un grupo de genes o alelos vinculados. Un grupo de genes o alelos vinculados. El genotipo es la constitución genética del individuo. No son muchos genes, ¿no? Por eso es factible clonar a seres humanos también. Así como han clonado, porque 60.000 genes, no debe ser tan difícil tener una secuencia. Bueno, de hecho ya se sabe la secuencia del genoma humano. Pero manipular eso ya conlleva pues otro nivel, el cual es que nosotros somos clínicos, tenemos que tener una idea panorámica. En realidad, eres mejor médico cuando mejor sepas estas cosas básicas. Y además menos aburrido también, porque si está por qué llegar el panador y ni siquiera sabes por qué tiene la piel, es muy aburrido y no vas a ser un buen médico si no sabes cosas básicas, parecen mentiras. El fenotipo son las características de un individuo producido por la interacción de genes particulares con el ambiente. El polimorfismo se refiere a la distribución de la frecuencia de los alelos de la población. Por ejemplo, en una población, por ejemplo, en los suecos tienen 10% de la población tiene el B27 positivo, o sea, el B27%. En cambio, en el Perú, los estudios que hemos hecho, que no se debe seguir que pasa de tasa, tiene apenas el 0,5% de B27 la población. Contra el 10% de la población hace que todas las enfermedades asociadas al B27 sean mucho más frecuentes en los suecos. Y lo digo porque acá venía un doctor de Suecia todos los años al Congreso de la Reumatología, venía novedades del sistema. Ahorita se me ha ido el nombre, pero es muy conocido. Y allá, por ejemplo, venía una persona con una rodilla hinchada, no pensabas en infección, no pensabas en cristales, sino lo que pensabas era una artritis reactiva asociada al B27. Ese era el primer diagnóstico, por lo que es tan frecuente las artritis reactivas. Esa gente anglosajona, esa gente que eran antes los vikingos, ¿no? Los vikingos tendrían muchas artritis reactivas, seguramente porque su población era de 10% de B27. Bueno, estos son los anticuerpos naturales. Esto tiene que ver también con la inmunidad innata, ¿no? Aparecen sin estimulación muy pequeña. Son poco específicos, están veces. Por eso a veces muchas veces vamos a encontrar, fue positivo el toxoplasma, pero ¿qué hace el toxoplasma? No tienen enfermedad siquiera. Han aparecido a veces de forma espontánea, sin ninguna estimulación, o sea, no ha habido contacto. No ha habido contacto con el toxoplasma, pero sin embargo tienen IgM positivo, como si recién se hubiera contagiado. Ustedes saben que los primeros anticuerpos que aparecen son los IgM. Ya, en enfermedades agudas aparece el IgM primero y después aparece el IgG, que ya se refiere a enfermedades crónicas, ¿no? La apoptosis también es un término que es interesante analizar, ¿no? Es una forma específica de muerte celular mediada por degradación enzimática del DNA que no está asociada a signos de inflamación. O sea, muerte celular sin inflamación, la apoptosis, también llamada muerte celular programada. Es muy importante porque todos los días mueren
miles de células de nuestro organismo. ¿Se acuerdan de la famosa historia del telómero? ¿No? El telómero está en la final del cromosoma. Mientras más grande esté el telómero, más vida te queda. Cuando el telómero se va reduciendo de tamaño, te vas a morir más pronto. Hay mucha degradación enzimática. Entonces, hay que cuidar nuestros telómeros para poder vivir hasta los 120 años. Bueno, de hecho, que ya se ha descubierto, ya se ha descubierto sustancias que pueden llamarse anti-envejecimiento. Entonces, que ya están prácticamente en fase estadio avanzadísimo para salir a la venta. Te vas a tener que tomar tu capsulita de envejecimiento y dicen que vamos a vivir el ser humano, digo yo, no, ustedes tal vez, pero hasta los 150 años como si nada, ¿no? Pero todos los días hay muerte celular programada, como se dice, todos los días mueren una célula. La apoptosis es una muerte celular sin signos de inflamación. Bueno, esto lo hemos visto. También hay unos de clase 3. No vamos a meter en muchas posibilidades, pero pueden leer ustedes por su cuenta si están interesados. Hay de clase 3 que tiene que ver con la aparición de estos factores que estimulaban pobreza. Cada locus, entonces, como les mencionaba, cada locus posee dos alelos, uno materno y otro paterno. Por ejemplo, el locus que tiene el gen B27 es heredado el B27 del padre o el B8 de la madre, o sea, tiene dos. Las moléculas HLA son altamente polimórficas, quiere decir, son altamente polimórficas, quiere decir, hay muchas variables, un gen, por eso tenemos los ojos marrones, unos azules, verdes, otros celestes, por ejemplo, tu cúmulo es más salido, el otro es menos salido. Hay muchas variables. El gen está en un locus determinado, es altamente polimórfico. Por eso yo les he dicho, por ejemplo, por ser altamente polimórfico, no hay dos personas en el mundo iguales en su sistema inmunológico. No hay dos personas en el mundo. Por ejemplo, yo llevo ya 49 años y pico, y unos cuantos meses de médico. Me gradué a los 24 años y esto que yo estudié 8 años. No he visto dos personas iguales. El sistema inmunológico de cada persona es diferente. Son altamente diferentes. Un linfocito B puede reaccionar rápido, otro puede reaccionar lento. A veces también el sistema mental, ya hay factores desconocidos, ¿no? La microbiota, por ejemplo, se está poniendo más, parece que tiene que ver mucho en la fisiopatología. Fíjense los dientes bien, porque la AR, por ejemplo, está ahorita apareciendo que tiene que ver con un tipo de flora microbiota de las gingiviales, de las encías. Entonces, también otro ejemplo de microbiota que tenga que ver con la patología de la misma microbiota de las encías, la misma microbiota, la cantidad de gérmenes, hongos, bacterias, virus, y todo lo que es microbiota, hay en el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, yo, por ejemplo,
Mis amigos que siempre me preocupaban, porque tenían gingivitis, o sea, se reían, estaba pues, sangrando a veces, asfixias, y a los dos les dio cáncer de páncreas. Yo no sé si lo tengo coincidencia, pero lo que sí se sabe es que las microbiotas tienen que ver bastante con las enfermedades reumáticas también. Seguramente pues, en muchas otras enfermedades, porque también hay causas desconocidas ahorita. Esta es una clasificación hasta el grupo 5 nada más. El grupo 1 está formado, como ustedes saben, por enfermedades de tipo de tejido conectivo ARDS, una enfermedad inflamatoria muscular. Es el nombre que se le da. Síndrome de Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, artritis juvenil, vasculitis A. Muchas son, por ejemplo, motivo de clase teórica, ¿no? Asociadas usualmente al DER. Ahorita vamos a ver por qué están asociadas al DR. Del grupo 2 están asociadas a la microbitis y al P27 positivo. Este grupo 1 es más en mujeres, este grupo 2 más en masculino. Por ejemplo, el grupo 2 asociadas a espondilitis son la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva y síndrome de Rey, y la artritis psoriásica. Están asociadas al IBM. Pero de estas dos es la que más nos interesa. La fiebre reumática es asociada a la infección, también por un mecanismo inmunológico. Estas manos pueden ser de una R incipiente, pero también puede ser las manos de un lupus, ¿sabes? Porque el lupus también puede comenzar con una poliartritis genética. Entonces tendríamos que decir, este paciente tiene el TR3 positivo, o el TR2, o el TR4. Si no tuviera ninguno de los TR, llamaría mucho la atención. Es de esos que he mencionado, ¿no? Llamaría mucho la atención. Entonces te preguntas si su familiar tiene también. Seguro que se va a decir, el viernes, el sábado, vi una paciente que era Ana María Mejía, que es hermana del paciente Mejía. El paciente Mejía es una paciente lúpica, ¿no? Que yo vi cuando tuvo su primer aborto cuando tenía 20 años. Y bueno, yo le empecé a tratar porque me dijo, me han recomendado, y ya volvió a salir gestando, y ya con las aspirinas famosas, el carbohidratos, clorofila, los pequeños puntitos de corona durante la gestación nacieron gemelos, entonces desde ahí me tiene bastante simpatía, pero ahora su hermana ya ha pasado varios años, aquí está en revisión, tiene su centro recreacional en Taraport, según una contó de su hermana. Y viene, pues está asustada porque le están doliendo las falángicas proximales. Están doliendo, no tiene artritis, pero quiere saber si no tiene lupus y no tiene aero. Entonces, los que han rotado conmigo saben que hay un anticuerpo anti-CCP y anticuerpos antinucleares para, digamos, entrar en el diagnóstico diferencial. Pero estas pacientes, por ejemplo, que sospechan de la aerolupus, ¿no? Tenemos algunos datos de la inmunogenética. El gemelo homocigótico, el hermano con AR, tiene un 17% de probabilidades de tener AR, es altísimo. Pero miren, no es 100%. Yo tenía una foto de mis pacientes gemelas de AR, las dos. Una la trataba el doctor Raúl Díaz, que ya se jubiló antes que yo, y otra la trataba yo. Y él siempre me decía, mira, mi paciente está mucho mejor que la tuya. Y efectivamente, la paciente de él tenía casi nada de enfermedades también. Mi paciente estaba toda deforme. Y las dos habían comenzado casi simultáneamente a caer.
debían recibir el igual tratamiento. En ese programa no había biológicos, pero una tenía la artritis más fuerte que la otra. Bueno, el gemelo homocigótico de hermanos con lupus tiene 25% de probabilidad, es altísimo. Este es altísimo. Es más, a nosotros nos llegó un comunicado de la NIH, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en el cual, si teníamos pacientes gemelos homocigóticos con lupus, ellos te pagaban 3 meses, pasajes, estadías, todo para Maryland, ahí donde están ellos, para con el fin de hacerles estudios. Con el fin de hacerles estudios de genética, estudios de genética. No he tenido, bueno, existen obviamente otros genes implicados en la protección de diversos inmunes, como la R, que no se encuentran codificados, obviamente, existen otros genes implicados. De hecho, es multigénico, no es un solo gen. Más 243 892 Perdón, 329 más 243 892 155 329. yo me voy a parar un momento. A ver. Las enfermedades autoinmunes resultan en la interacción de factores genéticos y no genéticos. La genética tiene una buena parte, ¿no? Pero personalmente creo que los factores ambientales, incluyendo los factores de espiritualidad y de estrés crónico, y factores desconocidos tienen mucho que ver. Hay factores todavía desconocidos, como esto que está descubriendo la microbiota de la R. Ya incluso algunos, he visto una charla que escuchaba de un doctor de la Sociedad de Reumatología, en la cual ya involucran a la microbiota, la genética de la patogenia de esta enfermedad. Entonces, ¿es posible asignar un peso determinado a la susceptibilidad para una determinada enfermedad? Esa es una pregunta de examen también, por acá. Bueno, asociación de tipos de LHDA y de enfermedad, ¿no? Porque la gente reumatoide está el de cual tiene un riesgo relativo 6 veces. Ahorita les voy a enseñar cómo calcular el riesgo relativo si no lo sepan. La espondilitis anquilosante tiene el riesgo relativo, tiene de 27, 87 veces más el Reiter. Ya les hablé de Hans Reiter, este alemán pro que encuentra los judíos. Tiene el de 27, 37 veces más riesgo de desarrollar Reiter. La miastenia gravis con el V8, el lupus con el R4 también, igual que la R. El lupus paso 13 veces con el R2. Pero así, estos son algunos ejemplos, nada más no vamos. Pero como dije, ustedes pueden mandar al laboratorio. Deseo saber si el paciente tiene B27 positivo. De hecho, yo tengo mi paciente, Jorge, tiene 40 y tantos años y tiene una espondilitis anquilosante de a todo vapor con B27 positivo. La hija, que tiene 20 años, ya tiene artritis. La hija ya, y es mujer, y es B27 positivo. Y el hijo, que es unos 2 años menos, que es hombrecito, tiene B27 negativo. No me pregunte por qué, porque no meten las cosas privadas de los pacientes. Pero ese salió negativo. Y el chico está sano y bueno. Y la chica, la mujer, ya tiene condición anquilosante cuando es juvenil, pero cuando es propio de varones. Ha heredado la pero bueno. Este es un paciente con espondilitis anquilosante, de las cuales está el B27 positivo. Es una estadio avanzada, ¿no? Con la mujer de Schroeder está positivo, acá no se expande
la columna lumbar y la distancia de los manos hasta pies bastante, ¿no? Hay una clase de espondiloartropatías. Bueno, esto ya lo he mencionado, ¿no? Algunas enfermedades asociadas a la presencia de determinados alelos del ácido de A. Claro, otros pacientes también se preocupan, ¿no? Si ya están pues así, nadie le gusta estar con deformidades. Ya, entonces acá podemos calcular el riesgo relativo. Esto de acá sí es pregunta de examen también. Les estoy soplando la pregunta porque han venido ustedes. Gen presente en enfermos sobre gen ausente en enfermos. Acá gen positivo en enfermos, dividido entre gen presente en controles sanos, entre gen ausente de controles sanos. Sale el riesgo relativo. Por ejemplo, en el caso de espondilitis, vamos a suponer que, y esto de parte de los números puede ser cierto, hay una tribu que ha quedado viva en los Estados Unidos después de que los ingleses invadieron a los Sioux, a los Cheyennes, a esos, una tribu de ellos que todos tienen el D27 positivo, al 100%. Y ahí todos tienen espondilitis, todos tienen espondilitis. Sirve de estudio. Por ejemplo, supongamos que tiene acá, ¿no? El 27 positivo en enfermos, el 90%, y el 27 negativo en enfermos, 10%. No es 100% positivo, es 100% científico. En cambio, en sanos, el 27 es solamente 5%, el 3 negativos sanos, el 5%. Pero dividimos 90 entre 10, dividido entre 995 igual, aproximadamente, salió en este modelo 175 veces más el riesgo relativo de tener espondilitis. Y se tiene el 27%. Tienes 75 veces más, es como jugarte 175 modelos de la tinta, jugarte uno, no lo siguieron. Pero eso se puede hacer en poblaciones. Sale el riesgo relativo. El riesgo relativo lo puedes calcular en cualquier cosa. Por ejemplo, si te has caído 3 veces este año, una persona de 70 años, se ha caído 3 veces, ¿cuál es el riesgo relativo de cada cuarta caída se fracture la cadera? En eso, inconscientemente, lo calculamos nosotros. Cuando vemos a los médicos, se está calculando una escala próxima de fractura. Se ha caído 3 veces. Y como dije, la persona con fragilidad se cae de la nada. Dice, no, se me atracó el zapato. No es que se le atracó el zapato, sino que simplemente ya le tocaba caerse porque tiene menos fuerza, menos masa, tiene fatiga. Bueno, la conclusión es entonces la inmunogenética estudia el efecto de los genes cromosomas y describe una de las enfermedades. De todas maneras, lo que hemos hecho es un resumen muy apretado y muy simple, ¿no? Pero que nos da, que quiera profundizar, bienvenido sea, porque estas cosas a veces no las, yo por lo menos cuando era estudiante no le daba importancia, pero después me he dado cuenta que es mucho más interesante y uno sabe más, aprende cosas básicas. Las enfermedades son producto de la genética, del medio ambiente, del sistema inmune, del estado emocional y factores desconocidos. Claro, la genética tiene mucho que ver, pero el medio ambiente también, como la mamá que le enseña a robar a los hijos. Luego el ladrón por el medio ambiente. La gente del papá que ha tenido la ladrón. Se puede calcular el riesgo relativo de padecer la enfermedad, se puede calcular.
Vamos a terminar hablando de enfermedades por hipersensibilidad. Simplemente es un recordatorio. Lo que pasa es que lo pide el sílabus. Pide el sílabus. Al final pueden hacer preguntas. Vayan preparando sus preguntas. La hipersensibilidad de tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, es una famosa anafilaxis, una sensibilidad inmediata. Yo he tenido al frente, estábamos almorzando con Espinosa, que va descanso, y una residente de ahí, de repente, estando almorzando, se empezó a poner rojo, se le escucharon los párpados, se le escucharon los labios. ¿Cuántos años de médico yo me he encontrado un montón de cosas? Miren, se levantó el doctor Luis Espinosa, volando, la sacó del comedor, la llevó, luego le consiguió epinefrina, y creo que consiguió, ahora, porque me parece que había hecho una reacción política inmediata a algún marisco, o algo que había ingerido, o algo descompuesto. Hay sensibilidad por anticuerpos citotóxicos, ¿no? El tipo 2. Son anticuerpos que dañan de frente, digamos, a las células. Un ejemplo típico de esto es también hemolítica autoinmune, en el cual viene el anticuerpo y lesiona el glóbulo rojo, Otro lo hace hemólisis, lo rompe, es un anticuerpo. También la PTI también podría ser otro ejemplo. El anticuerpo dirigido contra las células de nuestro propio cuerpo. Acá dice, uno de los anticuerpos producidos por el sistema inmune a antígenos de las propias células del organismo. Ustedes acaban de estudiar esto. ¿Qué hace que el glóbulo rojo sea vuelto antigénico de la noche a la mañana? ¿Qué hace? ¿Qué hace que el glóbulo rojo sea vuelto antigénico? Esté produciendo anticuerpos contra el glóbulo rojo. Lo que hace es que algunos de los genes que mantenían la tolerancia han mutado. Entonces, al haber mutado, perdió la tolerancia y empiezan a formarse anticuerpos. Entonces, yo podría decir que esa podría ser la causa. Mutación del gen que mantenía la tolerancia a la membrana del glóbulo rojo. También tenemos la hipersensibilidad mediada por complejos inmunes. Este es más fácil de entender, porque tienen anticuerpos que se han empezado a producir por un medicamento, por una bacteria, que se empiezan a depositar en los vasos sanguíneos, y como hay vasos sanguíneos pequeños por todos lados, en el riñón, el cerebro, la articulación, la patología, pero es por complejos inmunes circulantes que se depositan en pequeños vasos. Estos complejos inmunes normalmente son eliminados, pero en este caso empiezan a depositar y se produce la enfermedad. Ahora, acá sí es un poco difícil, pero habría que determinar bien cuál es la causa de que se estén formando los complejos inmunes. Por ejemplo, mi amigo Tomás Bocanegra publicó en el
Lana of Internal Medicine hace varios años, bastantes años ya, un paciente de Iquitos que tenía estronquiloides. Este paciente se podía dosar la cantidad de complejos inmunes que había. Este paciente había hecho artritis. Y entonces dosó los complejos inmunes y vio que el estronquiloides había producido como antígeno que es una reacción de anticuerpos y los complejos inmunes circulantes estaban bien altos. Tenía la artritis y le dio corticoides, aparte de lógicamente realmente antiparasitarios, le dio corticoides y los complejos inmunes circulantes bajaron tremendamente y ya no tenía, y la artritis desapareció para siempre. Entonces, y él se ubicaba porque uno para ver que también los parásitos producen muchos se vuelven antigénicos y los complejos inmunes circulantes te pueden dar de todo, ¿no? O sea, meningitis, te pueden dar bacterias del sistema nervioso central, etc. Luego tenemos la hipersensibilidad retardada. O también son células conocidas como citotoxicidad, mediada por células, linfocitos T que se sensibilizan al entrar en contacto con un antígeno determinado y vayan ejercido directamente, un efecto tóxico directo. En el caso de la enfermedad inflamatoria muscular o polimiositis, se habla de que existe una hipersensibilidad retardada. Viene el linfocito T, el killer en este caso, y mata al músculo directamente, es como una pelea de box. Linfocitos T contra células musculares. Las mata directamente, es una citotoxicidad ya por células. No es por anticuerpos, por complejos inmunes circulantes, no es que anticuerpos estén dañando los órganos, los tejidos, ¿no? Ya. Para ampliar un poquito más, los mecanismos de daño tipo 1, porque ese mecanismo por enfermedades alérgicas como el rinitis o asma, cuando los antígenos se eliminan a la piel. Sustancias naturales que ingresan a los organismos por vías naturales y no por una población normal. Como les comentaba de la residente esta que se intoxicó ahí delante de nosotros. Algunos medicamentos también pueden causar este tipo de reacciones. La penicilina, todo el mundo le pregunta, ¿es alérgico la penicilina? No sé. Entonces le ponen un poco de penicilina en el brazo y si es alérgico le va a dar una reacción anafiláctica. Lo pueden matar y ¿tienes adrenalina? No tengo. ¿Tienes hidrógeno? No, y si le pasa algo, pero muchas veces en los hospitales se hacen, no sé si esté bien, yo creo que está mal, no tienes tipo de resucitación a las manos, estás exponiendo, y se sale que generalmente es mediado por la inmunoglobulina E. El tipo 2, para ampliar un poco, por anticuerpos citotóxicos, ¿no? Se entiende, ¿no? Anticuerpos. ¿Por qué se produjeron estos anticuerpos? Se perdió la tolerancia a la célula. Anticuerpos que dañan las células que se convirtieron en antígenos, ¿no? Se convirtieron en antígenos está comida. Por ejemplo, típico es también homeopática, también la PPI, me parece. Las citoquinas autoinmunes. Evidentemente, es el ejemplo típico, ¿no? La de tipo 3, repito, para hacer esto, a través de complejos inmunes circulantes que se depositan en diferentes órganos tejidos. La clínica, el daño tisular va a depender de dónde se estén depositando. En el lupus se produce más de este tipo.
pero también el lupus produce el tipo 2 y también hasta el tipo 3. Por ejemplo, yo sé a nivel del sistema nervioso central. Ustedes podrían preguntar qué mecanismo de daño produce el lupus. Luego le van a decir la mayor parte es el 3, pero también puede ser el 2. También el conocer eso es para el manejo, ¿no? Para el tratamiento. También los fármacos que pueden dar también este mecanismo. Se forman aquí un anticuerpo contra la disciplina, se curan, el tratamiento es. Y esta es la última diapositiva que vamos entre las últimas. Factores que favorecen el depósito de factores inmunes. En toda respuesta inmune normal genera, ustedes ven esta canción por lo que van a dar examen ahora. El daño, ya vamos a terminar. El daño se genera cuando estos complejos inmunes se forman en cantidades excesivas que pasan la capacidad normal de eliminación. Claro. Todos los complejos inmunes son barridos por el sistema inmunológico, ¿no? Y hay grandes cantidades como mi amigo que habla de tiroides, otro elemento para la patogenicidad de estos complejos inmunes son el tamaño, sí, claro, el tamaño del complejo inmune, la bioquímica, tiene mucho que ver también la fisicoquímica del complejo inmune. Había una charla de la fisicoquímica de complejos inmunes y el daño tisular. Las características del flujo sanguíneo también son importantes en la patogenicidad. Estos complejos producen que depositan de referencia en un flujo que produce una úlcera filtrada, son kilómetros y están asociados. El depósito de complejos inmunes. Y el tipo 4, llamada también de hipersensibilidad retardada, las células inmunológicas dañan las células sanas. Tradicionalmente descrita como reacción a infectarios que llevan la activación de macrófagos. Acá es donde se producen granulomas, la típica, ¿no? Típico. También en caso de tuberculosis, opción citostópica directa de los TCD8, en el caso de la hepatitis viral, también hay daños de frente, ¿no? Células inmunológicas que dañan células sanas. Entonces, para terminar, la autoinmunidad es el sistema de respuestas inmunes. Cualquier enfermedad que resulte de una respuesta inmune aberrante que requiere enfermedad inmune. Hemos hablado de todo esto. Ejemplos destacados incluyen la diabetes tipo 1, los pulsos en los soles, la crisis hipertóxica, la tiroiditis, declaran como corredores. Puede ser de tipo moral o celular. La autoinmunidad puede ser de tipo daño moral o celular. Dependerá también del patrón de citocina Lo que se quiere aquí también es detectar la clave maestra. Por ejemplo, en el lupus hay un montón de citoquinas involucradas, ¿no? Pero lo que se quiere, y eso también ha pasado, lo que se quiere es tratar de encontrar, vamos a hacer que la interleucina 6 es la llave maestra de toda la patogenia del lupus, de la ERTA. Entonces, bloqueando esa interleucina, se cura la enfermedad. Bloqueando la citoquina, se cura esa enfermedad. Sin embargo, como hay un montón de citoquinas, lo que se hace es que mejora bastante la enfermedad, pero no llega a desaparecer. Entonces hay otros mecanismos, pero sirve para blanco a tratar. ¿Cuál es el blanco a tratar? Para que desaparezca la enfermedad.
creo que el tratar tempranamente es importante porque hace que allí son sea más fácil de tratar.